Paridad de fuerzas en esta etapa reina entre los favoritos del Giro de Italia. No parece haber alguno con la capacidad de ser superior a otro, y eso está abriendo cada día mucho más la batalla de un Giro que se hace muy impredecible. La conformación de la fuga otra vez tuvo una lucha muy ardua, más que todo porque se querían involucrar hombres que no estaban tan lejos en la general y que eran muy fuertes para la disputa del triunfo de etapa, y además porque eran grupos demasiado grandes. Incluso en principio intentó estar Mathieu Van Der Poel y hasta Mark Cavendish, que pues bueno, lo hacía más que todo por después poder limitar bien la pérdida de tiempo y entrar en el corte correcto. Y al final logramos poco a poco incursionar con un grupo que tenía gente bastante buena, por mencionar algunos: Alejandro Valverde, Guillaume Martin, los dos que están involucrados en la general, Simon Yates, Kelderman, Lennart Kemna, Giulio Ciccone, Hugh Carty, Wout Poels, gente de mucho renombre, y que pues obviamente amalgamaban un grupo fuerte que podía tener todas las opciones de llegar y disputar esa victoria de etapa. Y entonces el Ineos pues al principio no quería darles tanto margen, de hecho estaban tirando muy fuerte de ese grupo para que la ventaja no creciera a más de los 2 minutos, pero a lo largo de que se fue dando ese primer ascenso a Cadino, pues fueron extendiendo ahí la ventaja ya los escapados, y una vez en el descenso y la transición a Mortirolo, ya lograron ampliar mucho más esa ventaja y pues consolidar más o menos una renta que estaba entre los 5 minutos. Y justamente en ese terreno de transición entre Cadino y Mortirolo, que era el siguiente ascenso, se siguió fraccionando ese grupo de escapada, tanto así que quedó un corte más o menos de unos 8 corredores por delante, donde no estaban, por ejemplo, Simon Yates, Martin, Wilco Kelderman, que Kelderman se había quedado previamente en el descenso por una avería mecánica y recién estaba reconectando, pero sí lograban, por ejemplo, estar Valverde, Kemna, Bowman, que estaba luchando por los puntos de la montaña, Arensman, Jan Hir, Lorenzo Rota, y eso ya daba un escenario muy intenso de persecución, donde pues en el Mortirolo tenían que ir a toda los persecutores si querían darle caza a este grupo que ya iba cogiendo más o menos 1 minuto de ventaja. Y ahí entonces se presentaron una serie de ataques, de situaciones a la ofensiva, especialmente con Giulio Ciccone, que mandó a bajar a su compañero Daria Cataldo, que estaba por delante, para que tirara a él y después el propio Ciccone arrancara. Y aunque se llevase a rueda ahí a Hugh Carty y a Jan Hir, que era el otro que estaba ahí, pues increíblemente esos dos fueron capaces de conectar, pero él después no pudo. Al final pues le faltaron las fuerzas e incluso quedó rezagándose ahí en un grupo con Martin, con Kelderman y toda esta gente que no había podido enlazar y que ya realizaban pues un esfuerzo en vano porque no iban a capturar al grupo delante, y más bien sí seguían desgastando sus fuerzas a sabiendas de que los iba a atrapar próximamente el pelotón. Y justamente en ese pelotón, en el Mortirolo, tuvimos una situación muy interesante porque el Astana decidió ponerse al frente a marcar otra velocidad, a reducir drásticamente el tamaño de ese pelotón, pero obviamente no era con la intención de que Nibali arrancara en el propio Mortirolo, sino de que aprovechara su gran habilidad en el descenso para ahí hacer la diferencia. Y justamente el tiburón Corona en cabeza empieza a hacer esa bajada de manera como lo es él, un especialista, con mucho riesgo, asumiendo obviamente otra velocidad que ninguno ahí en ese pelotón es capaz de asumir. Incluso el propio Pozzolio, por intentar seguirlo, sufrió una caída y empezó a abrir un hueco que podía ser muy interesante, pero claro, ve que no abre tanta distancia, que todavía queda un largo terreno de transición hasta el último ascenso al Balico de San Cristina, y él entonces de pronto pues ve que ahí no va a hacer nada y decide parar y se deja atrapar por Carapaz, Landa y los demás que estaban ahí en ese grupo, y producen un parón, más allá de que estuviera muy reducido el pelotón, para que ya volvieran a entrar otros tantos corredores y que todo se volviera a reestructurar. Aunque eso sí, el Astana no dejó de tirar, porque en esa transición hasta San Cristina tenían todavía, por ejemplo, a Harold Tejada colaborando con el Ineos y demostrando pues esa intención de que, a pesar de que a Nibali no le sirvió la estrategia en el descenso, ellos igual querían después probar algo en la última subida. Y antes de la subida final teníamos un repecho durísimo, no categorizado, que pues tuvo siempre movimiento, no en la parte de subida sino en la de descenso, porque ahí decidió atacar Lennart Kemna, buscando anticiparse a esa subida final, y de hecho su movimiento fue muy bueno porque logró cosechar ahí unos 50 segundos de ventaja que podían perfectamente ser letales, por el hecho de que es uno de los corredores que más están dando a nivel mundial en este tema de fugas, y además porque es un buen escalador y era una renta que podía perfectamente sostener en todo el esfuerzo en solitario que iba a realizar. Y además la cooperación en ese grupo, en el que ya solo quedaban Carty, Valverde, Gil y Arensman, pues no se veía realmente
como la mejor, y eso obviamente iba a tener pues un impacto en las posibilidades a futuro de Kemna. Pero ahí entonces primó la inteligencia, la sangre fría, especialmente de Jan Hir, que aunque incluso no respondió, por ejemplo, al ataque que realizó ahí Arensman una vez llegaron al puerto, él decidió esperarse hasta la parte más dura, que eran esos últimos 7 kilómetros en un asfalto además mucho más malo, en una carretera más estrecha, con rampas mucho más empinadas, y ahí fue donde él aprovechó ya para él hacer su ataque, para él marcharse, atrapar a Arensman y a la postre, junto con el neerlandés, dar caza a Kemna y luego marcar la diferencia al ser pues el que era mejor escalador frente al corredor del DSM. Y entonces ahí logró abrirle ya un hueco sobre el final de la subida, más o menos unos 15 segundos, que después se vieron ahí tambaleando en el descenso porque Hir eso sí baja desastroso, y además pues la carretera estaba mojada y eso le metió un poco de nerviosismo. De hecho Arensman le estaba recortando, alcanzó incluso a estar a unos 5 segundos, lo tenía ahí a la vista, pero al final pues Hir logró en cierto modo resistir, la ventaja le fue suficiente y ya en el último kilómetro, que tenía una ligera tendencia a la subida, pues pudo ya extender nuevamente esa ventaja y llegar a meta para celebrar el triunfo más importante de su carrera deportiva, el segundo para su equipo, el Intermarché, que acá en el Giro está haciendo un carrerón por la victoria también que han obtenido con Girma y la presencia de Pozzovivo en la general. Y en ese apartado de la clasificación general tuvimos un cambio de situación, porque el que se puso al frente ahora fue el Bahrein, como una clara señal de que Mikel Landa iba a probar algo, y ellos se encargaron de volver a demoler ese pelotón, primero con Novak, luego con Santiago Buitrago, que realizó un trabajazo, incluso bajaron de la fuga a Wout Poels para que les echara una mano, que pues tampoco Poels tenía la fuerza para ganar la etapa. Incluso tienen un momento de tensión ahí porque pues hay una afiladora ahí que se hace como entre Pello Bilbao y Mikel Landa, que origina una pequeña caída que lo único que hizo fue desacelerar el ritmo, ya que no tuvo mayores consecuencias físicas. Y ahí, ya una vez termina el trabajo del Bahrein, Landa responde con el respectivo ataque, al cual contestan de manera sólida Richard Carapaz y Jai Hindley. Ya estaban por detrás, por ejemplo, Pozzovivo, que se había descolgado previamente, no estaba Buchmann. Nibali se descolgaba y al igual que Joao Almeida, aunque la diferencia con Almeida es que volvía a repetir lo mismo que ya le conocemos, y era esa capacidad de aguante y de sufrimiento en la montaña, porque aunque estuviera distanciado, todo el tiempo mantenía una referencia visual sobre ese trío y no le cedía más de 10 segundos, estaba aguantando de manera maravillosa y metiéndoles cada día mucho más miedo. Y ahí en el análisis de lo que fue el comportamiento de ese trío de Landa, Hindley, Carapaz, la verdad es que se vio mucha paridad de fuerzas, o sea, ninguno se veía con la capacidad de distanciar al otro, como con ese cambio de ritmo para poder irse en solitario y meterle segundos. Aunque desde la perspectiva personal, sí creo que al que más se le denotaba seguridad y, si se quiere, medio punto de más sobre Carapaz y sobre Landa, era justamente Jai Hindley, que era el más generoso en mi concepto en los relevos, era el que más fuerte los daba. Además daba la sensación de que, por ejemplo, Carapaz cada vez que pasaba al frente como que se quería desentender, no quería pasar con tanta fuerza. En cambio Hindley tenía un comportamiento muy opuesto, y se le ve que pues realmente cada día está tomando mucha más confianza y que realmente se está creyendo el cuento de que puede ganar este Giro de Italia. Y ahí ellos tres coronaron, junto con Alejandro Valverde, a quien atraparon desde la fuga, y en la disputa ahí por esos 4 segundos de bonificación que todavía estaban disponibles, volvió a primar la punta de velocidad de Jai Hindley. Ahí tomó esos 4 segundos y ya queda nomás a 3 en la general de Richard Carapaz. Y Almeida no llegó muy distanciado, apenas 12 segundos creo que fue lo que habrá cedido, sigue muy cerca en la batalla. Y aunque todo parezca por ahora que es un duelo entre Carapaz y Hindley, ¿no? Porque pues aparentan ser los dos escaladores más fuertes, añadiendo por supuesto a Mikel Landa, yo sí creo que este tema de Almeida y la capacidad que él ha tenido para no ceder tanto en la montaña, y sabiendo que hay una crono el último día, aunque sea corta, eso yo creo que puede ser un factor que condicione mucho, porque si le sigue aguantando así, a lo mejor la cosa no acaba quedando entre estos dos que mencionamos, sino por ahí para el portugués. Entonces tienen que eliminarlo en algún momento, porque si no lo hacen, el tipo se les puede convertir en un estorbo terrible. Para mañana lo que tenemos es una etapa también muy dura, otros 2 ascensos de primera categoría sobre ese remate que van a meter mucho miedo, que por supuesto permiten que la carrera se siga rompiendo, obviamente dependiendo de la actitud que por ejemplo ya nos han demostrado estos días Astana, Bahrein y el propio Bora. Hay que probarlo porque hay mucha igualdad en fuerzas y en algún momento hay que pescar ese día malo, ya sea de Carapaz, de Hindley, de Landa, de Almeida, del que sea,
pero hay que pescarlo y la única forma para saber si esto no están andando es probando. Entonces cualquiera de estos implicados tiene que mover la carrera y ver si ya pueden marcar esas diferencias definitivas y cerrar mucho más la conversación.